Muy buenos días. Dios le continúe bendiciendo en esta mañana. Lo más difícil de ser cristiano y de ser hijo de Dios es mantenernos conectados con el Señor. Y cuando hablo de mantenernos conectados, hablo de saber discernir al momento de escuchar la voz de Dios y saber que es Él quien nos está hablando. Creo firmemente que la mayoría de decisiones que tomamos y que nos equivocamos o que le fallamos al Señor es porque no nos hemos tomado la tarea de escuchar al Espíritu Santo cuando vamos a tomar esta decisión y nos dejamos llevar por la emoción, o quizás nos dejamos llevar por una palabra que escuchamos de alguna persona en específico, pero que no necesariamente proviene de Dios. Al equivocarnos nos preguntamos muchas veces si hemos escuchado realmente a Dios, o definitivamente hemos entendido mal el mensaje, o no hemos discernido entre la voz de Dios y nuestras emociones, o la voz de Dios y la voz del enemigo. Debemos tener claro que muchas de las consecuencias que estamos viviendo hoy es a raíz de no escuchar la instrucción que Dios tiene para nosotros, porque Dios siempre va a querer hablarnos. Dios siempre está dispuesto a hablarnos. Dios siempre quiere que nosotros podamos conocer su voluntad. Al momento de llegar a los pies de Cristo, lo primero que tenemos que hacer es conectarnos con Él, y esa conexión debe ser diaria, en todo momento. Que Él nos pueda alimentar con su palabra, que Él pueda revelarnos su propósito y que Él pueda decirnos qué decisión tomar, en qué momento tomarla, y que además nos diga el porqué. Y todo eso lo puede hacer Dios. Nosotros tenemos por costumbre creer cualquier cosa con respecto a querer avanzar, quizás a querer salir de la situación difícil o de la crisis, y creemos emocionalmente que siempre Dios nos está hablando y que siempre Dios nos va a hablar, y no alcanzamos a diferenciar entre precisamente la voz de Dios, lo que Él quiere, y lo que el enemigo también desea o quiere que nosotros tomemos para desviarnos del propósito que Dios ya estableció en nuestras vidas. Ese discernimiento o esa capacidad para poder darnos cuenta cuando Dios nos habla y cuando tomar las decisiones que vamos a tomar reguladas por Dios, lo da precisamente el alimentarnos de Él, el conectarnos con Él, y esa conexión tiene que ser diaria. Ese alimento tiene que ser diario. En el momento en que dejamos de intimar con Dios o de estar con el Señor, sea cual sea el motivo, cortamos la comunicación con Él y somos o estamos totalmente expuestos a tomar malas decisiones o a creer que escuchamos a Dios, no siendo así. Dios dice en su palabra que Él quiere que nosotros podamos tener una intimidad con Él. Y tener una intimidad con el Señor no es fácil. Con tantas distracciones, con los aparatos tecnológicos, celulares, internet, computador, y con el afán diario, es muy difícil establecer esa comunicación con Dios y tener esa intimidad con el Señor. Quizás las muchas tareas, el mucho trabajo que hacemos hace que cuando intentamos tener una conexión con Dios, una intimidad con Dios, estemos tan fatigados, tan cansados, que no podamos establecer esa relación con el Señor. Eso es lo que el enemigo aprovecha para que nosotros podamos escuchar la voz de Él y no la voz de Dios. Y al momento de escuchar la voz de Él,
cada vez nos alejamos un poco más del propósito de Dios en nuestras vidas. Y por eso es que el Espíritu Santo nos está hablando en esta mañana como nos está hablando. Si ella lo que realmente necesitamos es establecer una intimidad con Dios, sacar un tiempo para Él, sacar un espacio para Él, para que el Espíritu Santo pueda estar allí, nos pueda hablar, nos pueda dar una palabra, edificar, puede hacer que podamos crecer y entendamos para qué fuimos diseñados y para qué fuimos creados. Hay mucho pueblo cristiano que no conoce el propósito que Dios tiene en sus vidas, que andan por andar, caminan por caminar, hacen lo que hacen por hacerlo. Se pasa el tiempo y no entienden por qué fueron creados, por qué fueron formados. Otros están muy distraídos, otros tanto problema y tanta aflicción los tiene agobiados al punto de conformarse con la vida que llevan, sabiendo que deben vivir en victoria y que deben someterse a Dios y establecer una relación con Dios. Deciden no hacerlo y se quedan con lo poco que tienen, y por eso no crecen. Y la palabra nos llama a que nosotros debemos crecer, debemos avanzar. Dice el Señor de que nosotros debemos cada día mostrar la luz de Cristo, y que esa luz debe ir en aumento, que cada día nosotros debemos crecer y la gente debe darse cuenta de que nosotros estamos creciendo. Y eso no va a ocurrir si nosotros no nos conectamos con Dios y si no aprendemos a escuchar la voz de Dios como realmente Él quiere. Mira lo que dice la palabra en el libro de Primera de Juan, capítulo 4, verso del 1 al 4. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Aquí podemos darnos cuenta de varias cosas. La primera es que debemos prepararnos, porque el enemigo va a utilizar a muchas personas para tratar de que nosotros nos distraigamos y que desistamos del propósito de Dios. Aquí la palabra habla de espíritu de anticristo, que es todo aquel que no confiesa a Jesús, es decir, todo aquel que aún estando en Cristo pueda ser confundido a causa de falsos profetas que dicen que provienen de Dios, pero no es así, que engañan muy sutilmente al pueblo, que además de eso hacen que desistan del plan y del propósito de Dios, que se desanimen. Y no solamente, no enfoques esto a una persona, enfoca esto quizás a la situación que estás viviendo y a la voz interna que te dice que no vas a poder, que no vas a avanzar, que no vas a crecer. Allí estás siendo influenciado precisamente por el enemigo. Y aprender a discernir entre la voz del enemigo y la voz de Dios en tu mente necesita realmente que tú puedas conectarte con Dios, para que cuando escuches esa voz tú puedas reprenderla, puedas levantarte y puedas entender que es el mismo espíritu del anticristo que quiere que tú desistas, tiras la toalla, no avances, no crezcas y le prestes más atención a otras cosas que lo que Dios quiere que le prestes atención. Debemos aprender a discernir entre la voz de Dios y su propósito y la voz del enemigo. Y esto se logra cuando, reitero, nosotros podemos conectarnos con Dios y conocerle. Entonces no nos vamos a confundir ni nos vamos a equivocar cuando vayamos a tomar una decisión, porque el Espíritu Santo de Dios es quien nos va a guiar, es quien nos habla y Él siempre quiere lo mejor para nosotros. El llamado de esta mañana es a escuchar a Dios, escuchar su voz, aprender a conocerle y aprender a discernir cuando Él habla y cuando no. Gracias te damos, Señor, por esta palabra. Te pido en el nombre de Jesús que tú puedas, Señor, confrontarnos y que nosotros podamos aceptar por medio de esta palabra, Señor, que tú quieres lo mejor para nosotros. Tú quieres que nosotros te conozcamos, tú quieres que nosotros avancemos y sobre todas las cosas quieres que nosotros aprendamos a escuchar tu voz y discernir
cuando tú nos hablas y cuando nos habla el enemigo, Señor, influenciado muchas veces por personas o por nuestra emoción. Te damos gracias por lo que tú has hablado, Señor, y te pido en el nombre de Jesús que esta palabra, Señor, pueda dar fruto en nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.